Aquí no la... Vamos a aclarar algunas de esas dudas que nos quedan tras el auto de ayer, que dejó a Urdangarín y a su socio Torres en libertad provisional y sin fianza. Vamos a saludar a la abogada Olga Rodríguez. Olga, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, nos estamos preguntando, nos quedan muchas dudas después de ese auto de ayer, y una es ¿la justicia igual para todos? Hombre, aplicando el Código Penal debiera ¿O ha habido ser... trato de favor, como decía Ana Garbati? Bueno, yo creo que no ha habido trato de favor porque se ha aplicado el Código Penal. Se ha aplicado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A la hora de decidir las libertades provisionales o no provisionales, a la hora de tomar medidas cautelares, ¿no ha habido trato de favor? Realmente la medida cautelar que se adopta es la, como lo comentabais anteriormente, es la menos restrictiva, pero es que realmente estamos ante una sentencia que todavía no es firme. Está sujeta a recurso por parte del Tribunal Supremo. Sí, pero bueno, y por lo tanto nos dicen que el señor Urdangarín... La gente entra en la cárcel dependiendo. No. Hay que analizar una serie de ¿Pero variables. de qué depende? ¿Del delito, por ejemplo? ¿Del tipo de delito? Se tienen en cuenta diferentes variables. Una es el tipo de delito. ¿Cuál es la pena que previsiblemente se te va a poder imponer? Otra es, por ejemplo, si hay riesgo de fuga. Otra es si hay posibilidad de ocultación de pruebas. Otra es la posibilidad de atacar a la víctima, que en este caso... Pues Hombre, no, pero riesgo de fuga, por ejemplo, en alguien que no se le ha retirado el pasaporte y que está viviendo fuera de España, imagino que crece bastante ese riesgo de fuga. Bueno, puede ser. Lo que pasa, en el auto la argumentación que hay, que es a la que yo me voy a referir porque es la argumentación que dan las magistradas, es que realmente este señor ha concurrido en todas y cada una de las veces que se le ha pedido presencia ante los tribunales. Además, ha depositado la fianza correspondiente y realmente es un ciudadano ejemplar que ha colaborado con la justicia. Tiene todos los medios a su alcance. Lo que se dice ejemplar, que los 7 niños de Écija y el Tempranillo eran tan ejemplares como este. Yo os estoy comentando el resultado del auto. No le está defendiendo, está diciendo lo que dice el autor. Claro, en el auto dice que es un ciudadano ejemplar. En el auto lo que comenta es que es una persona que todas las veces que ha sido requerido por la justicia ha concurrido, ha depositado una fianza. Pero no, quiero decir, porque no lo he leído, pero quiero pensar que no han tenido la desvergüenza de redactar que es un ciudadano ejemplar. Ejemplaridad no han dicho. Porque Sí que han Roldán sí que era ejemplar, hombre, al lado de sí que dicen que son sobradas sus condiciones personales y que por lo tanto la circunstancia del riesgo de fuga prácticamente está descartada. Claro, pues está fugado, si está en Zurich. Bueno, Es que no está en Alcorcón, quiero Un decir. segundito por aquí. Se ha hablado del riesgo de fuga, del tipo de penas. Los hechos probados también son importantes, Sí, son muy importantes, en su resolución. Simplemente ese pequeño matiz que nos había comentado. Es que cuando yo insisto en mi trato de favor, porque claro, que diga que tiene arraigo nacional, cuando este señor vive en Ginebra en estos momentos desde hace varios años y no tiene ninguna intención de venir al territorio español, cuando se puede presentar en un consulado, cuando cualquier persona que es citada por una juez tiene que ir a un juzgado, desde la magistratura tiene que ir a un juzgado, no a un consulado. O sea, hay trato de favor, pero muy claro y muy notable en estas decisiones. ¿Por qué en el caso de Urdangarín no se le retira el pasaporte y en el caso del socio Diego Torres sí? Sí que ha sido un elemento que nos ha extrañado. O sea, eso es extraño. Eso es extraño, es lo que te iba a comentar, que ahí sí que hay un elemento de discriminación que no acabamos de entender, porque además podría tener más sentido en el caso de Urdangarín. Quiero decir que en cualquier momento, estando más alejado de las autoridades, podría adoptar una medida. Desde luego es una cuestión que no se entiende. Ahí sí que te voy a dar la razón en ese elemento. Como mérito que ha acudido a las comparecencias judiciales, Sí, sí. hombre, es que no es voluntario, si no te tienen que detener. Evidentemente. Cuando te requiere el juzgado, no es que puedes decir, soy bueno y voy, si no voy me detienen. Sí, claro. Eso, mucho mérito. Yo sí creo que hay un trato de favor, es decir, que esto sea legal, que la ley permite, no tengo ninguna duda, pero la aplicación desigual de la misma ley en diferentes personas, eso es lo escandaloso. Hay 8.000 presos preventivos en España. Un montón de gente que está en cárcel preventiva sin ni siquiera ningún fallo todavía. Precisamente lo que hablábamos antes, lo que marca la diferencia y la raya es tener posibles o no tener posibles. Evidentemente el tener posibles te hace tener mejores abogados, que se las sepan todas, que te recurran una y otra vez. Eso vale dinero, muchísimo dinero. Entonces eso marca la diferencia. Entonces llegamos a la conclusión de que hay dos justicias, la de ricos y la de pobres. Y aunque la justicia es justa, no es equivalente, porque no nos equipara a todos. Yo creo que vivimos o padecemos un sistema sustentado y nacido de la corrupción en sí mismo, que la cúpula de ese sistema es corrupta en sí mismo y que cuando la tensión social, política y económica y la realidad hace insostenible esa tensión,
alguien tiene que pagar. Y en este caso el plebeyo de la tribu. No nos podemos cargar Y eso es el así. sistema, Martín. No nos podemos cargar todo el sistema. No he dicho el sistema, no he dicho el sistema judicial, he dicho el sistema político en el que vivimos. Ni el Está sistema sustentado la político. corrupción, ¿o no? Perdón, ¿alguien cree que las cárceles están hechas para gente como Urdangarín? Que el sistema penal está hecho para gente como Urdangarín. General de Guipúzcoa, ¿vas a decir que has estado sustentado en la corrupción? No, y desde luego eso Bueno, desde luego, desde un puesto público. Para Para analizar mejor unos hechos, a veces conviene también mirar un poco atrás y comprobar otros casos. ¿Qué ocurrió con otros condenados por corrupción? ¿Entraron inmediatamente en prisión? Lo vemos. En el top, Jaume Matas, el expresidente balear condenado a 6 años y 2 meses. El Ministerio Fiscal no aprecia riesgo de fuga. 2 años después, el Tribunal Supremo rebaja la pena a 9 meses. Tarda 27 meses en entrar en la cárcel. Y no tengo nada más que añadir. De cerca le sigue el personaje más mediático, Isabel Pantoja, condenada a 24 meses. Como autora de un delito de blanqueo de capitales. La tonadillera evita entrar en la cárcel de todas las formas posibles. Al final, ingresa en prisión 1 año y 7 meses después. ¿Pero qué funciona bien? 15 meses menos le cuesta a Mario Conde. El exbanquero intenta evitar la cárcel con una fianza de 500 millones de pesetas. Yo le pido una sentencia justa. El Tribunal Supremo aumenta la condena a 20 años. 1 año y 2 meses después de la sentencia, atraviesa la verja de la cárcel. Que no les voy a hacer ninguna declaración. Carlos Fabra, condenado a 4 años, un recurso y la petición de indulto. Espero no ir. Y 13 meses después, queda privado de libertad. La otra cara de la moneda, Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes. El riesgo de fuga, tener dinero en el extranjero y sus múltiples casos pendientes con la justicia obligan al juez a su ingreso inmediato. Bueno, pues ya lo vemos, ¿no? La diferencia de criterios entre unos casos y otros. Algunos han tardado hasta 2 años en ingresar en prisión. ¿Por qué? Es el juego del recurso. Tú interpones un recurso y precisamente por esa necesidad de analizar si tienes alguna posibilidad de que esa pena se rebaje y que al final no tengas por qué ingresar en prisión, pues realmente esa entrada pues se dilata. Estamos viendo casos en los que bueno, al final han acabado ingresando en prisión. O sea, quiero decir, al final el Tribunal Constitucional, perdón, el Supremo no te da la razón a ese respecto y pasa el tiempo, pero al final acaban ingresando. Algunos han tardado en ingresar en prisión y han ingresado en prisión, pero por una pena muchísimo menor de la que en un principio había sido impuesta, porque en este caso también va a haber un recurso de casación ante el Supremo. ¿Y qué vaticinas, Olga? ¿Qué va a pasar en el caso de Urdangarín? Bueno, pues... ¿Se puede reducir esa pena? Pues no sería de extrañar que se redujera la pena, porque ya de por sí las magistradas han aplicado los tipos penales en el rango inferior, que eso nos ha llamado mucho la atención, porque todos y cada uno de los delitos son aplicados en la pena inferior. Pero bueno, no sería de extrañar que incluso podría haber una reducción de pena y bueno, pues ahí podríamos encontrarnos con que ni siquiera ingrese en prisión. O sea, que esa posibilidad existe. Existe perfectamente. He leído por internet y la contraria, Twitter, Mercedes Gallizo hacía referencia a que desgranando las penas, que son pequeñas, la suma, podría hacer el motivo de que no ingresara en prisión, porque sería el acumulatorio de pequeñas penas. ¿Esto es así? Que ninguna de cada pena suma más de 3 años, exacto. ¿no? Bueno, es una opción interpretativa de lo que dice la norma. Con lo cual es posible que no entre a la cárcel. Es posible que no. Y agarrándonos, o sea, con la ley en la mano es posible que no entre a la cárcel, habiendo prevaricado, tráfico de influencias, fraude a administraciones públicas, estafa. En una interpretación... Por los hechos probados, que es lo triste de esta historia. Lo digo porque no quiero que se nos olvide dinero público. O sea, ¿qué hay que hacer también desde la Administración para que se prueben los hechos y podáis hacer vuestro trabajo? Y no nos quedemos con esta sensación de impunidad. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué más se puede hacer? Llama la atención que los hechos probados además son absolutamente pormenorizados. Una sentencia extensísima, detalladísima, son casi 800 páginas de sentencia y al final parece que te quedas frío cuando lees el fallo, porque parece como que ha pasado la mitad de lo que tendría que pasar si nos ceñimos a los hechos. Pero claro, al final las magistradas aplican la norma, se van al rango inferior y te aplican unas penas cuasi ridículas. La obligación de aplicar siempre inferior, ¿no? No tienen obligación, están en todo... No, lo que estamos diciendo es, no estamos discutiendo la legalidad
individualidad, sino el escándalo de la aplicación desigual de la misma norma. Igualmente, Andoni, es que el derecho penal no se puede aplicar igualmente para todos. Sí. ¿Cómo que no se puede aplicar igualmente para todos? Es la prohibición de la analogía del derecho penal. A ver, que cada caso ese es un principio básico. ¿A favor de los que más tienen? Claro, es que ese es el tema. Lo que plantea es que siempre sale bien para el que más tiene y mal para el que no tiene. Los fallos no se pueden hacer con fotocopia, obviamente, porque cada caso hay que estudiarlo en su individualidad, en sus propias circunstancias y el delito de forma individual también. Pero en casos muy parecidos está aplicando de forma escandalosamente diferente. En España tenemos... No, escandalosamente no. Es que es la aplicación distinta. Diferente. Porque es que es un principio. A ver, cuando hay un chaval que estafó 79 euros y le han caído 6 años... Bueno, pero eso también es una manipulación. No. Este caso luego se aclaró más, ¿eh? 6 años. Que no era solamente por eso. Claro. Sí. No, es que no era por eso. Sí. Pero sumando puede dar 1000 y pico euros. El problema es que en España, sobre todo a la gente más humilde, se le están cayendo unas sentencias enormes. Ha aumentado el nivel, la cuantía de sentencias en los últimos años de forma considerable. Somos uno de los países que más presos tiene, más de un 30% más que la media europea. Y los más débiles están yendo a la cárcel, pero así en hilera, sin ningún amparo de ningún tipo. Entonces, claro que cada caso es individual, pero la aplicación de la ley, que esa sí es la misma para todos. Bueno, eso la ley es la ley es la misma para todos. El sistema garantiza, quería preguntarle yo a la letrada, a ver, ¿qué le el sistema garantiza que ese dinero robado, porque es un dinero público que se ha utilizado fraudulentamente, ha habido todo tipo, de varios delitos. Ese dinero puede volver a las arcas públicas. ¿Hay forma de garantizar que vuelva a las arcas públicas? Porque hay muchos ciudadanos que dicen, si a mí no me importa que no vaya a la cárcel, si yo no quiero meter a la gente en la cárcel, quiero que devuelvan lo que han robado desde la primera hasta la última peseta. Bien. ¿Eso hay posibilidades de garantizarlo? Puede estar garantizado si a través de la instrucción ha solicitado el depósito de esas cantidades que se ha considerado que han sido indebidamente recepcionadas y está depositado. Evidentemente tenemos la garantía de que va a ser repercutido en las arcas públicas. Aquello que no haya sido depositado, pues como no tengamos bienes para poder embargarles y para poder de ahí restituir, pues difícil cumplimiento. Si no tienen, es que donde no hay... A raíz de esta explicación entiendo que es posible, yo creo que probable además, pero bueno, es posible que Urdangarín y su esposa, la ignorante, la que no sabía nunca de nada, no ingresen en prisión, ni la una ni el otro, se queden con el dinero robado y además tengan un aval judicial para eso. Y les va a salir a devolver, porque además, sale a devolver, además manos limpias le va a tener que devolver parte del dinero por la infanta había depositado ya medio millón, ¿no? Y o sea, que le sale a devolver. Le sale a devolver. Es un sistema suficientemente defectuoso. Pero es el único sistema, la democracia es el único sistema, es un sistema defectuoso, muy defectuoso. No, pues aquí lo vemos que si aquí el puño del rey roba, la hermana del rey dice que no sabe ni la hora, sale de rositas y no entra en prisión, y además todo el mundo sabe cuánto ha robado, porque está cuantificado, y no le obligan a devolverlo, y lo sella un juez. Si eso es la democracia, yo a mí borrarme. Tenemos otro caso de escándalo, Pujol. El mayor, Pujol el mayor, que ha saqueado Cataluña y a ese no se le ha caído ni una cana todavía. Eso es un escándalo. Entonces, es verdad que tenemos casos escandalosos y es verdad que la justicia tiene un comportamiento desigual con los poderosos, con los que no. Y yo sí quiero hacer esto con lo que has comentado tú, porque me parece de mayor gravedad incluso. Las maniobras desde el gobierno para revocar fiscales... Ahí voy yo, Andoni, porque ¿cómo ha sido la actuación o la reacción que ha tenido el gobierno de Rajoy en este tema? Vamos a escuchar las declaraciones que hacía esta semana el ministro Catalá, eran casi premonitorias. La prisión provisional es una medida extraordinaria en nuestro derecho. Privar de libertad a una persona cuando todavía no ha finalizado definitivamente una causa es una medida absolutamente extraordinaria. Bueno, casi se adelantó el ministro al fallo, ¿no? Normalmente, claro, si no eres de Alchazu, o si no has cometido otro tipo de delitos, ¿no? O te ha juzgado otro juez. Yo quería preguntarle una cosa. Si ocurriese un hecho auténticamente extraordinario, que es casi como que ahora baje aquí un plato volador
encima de Miramón. Si este hombre fuese finalmente a la cárcel, ¿él va a poder elegir la cárcel que más le gusta, más cómoda, con televisión, plasma, tal? Él puede proponer, como el resto de los presos, va a poder ir a la cárcel. Proponer, y entonces los tribunales podrán disponer. Quiero decir que ahí sí que hay más margen y más mangancha por parte del tribunal. Pero no es un privilegio para él. Cualquier preso puede elegir la prisión a la que solicitar. Luego hay que ver si desde pues si hay hueco hasta si puede ser. Pero viendo la suerte que tiene el abogado de Urdangarín para los recursos, hemos hecho un ejercicio. Hemos mirado las cárceles que hay en todo el Estado y cuál podría elegir, porque depende de la que elija tendrá unos vecinos u otros, en el caso de que ingrese. ¿Qué presos imputados por corrupción podrían, si el Supremo así lo acordara, compartir cárcel con Iñaki Urdangarín? Penal a Laurín de la Torre, a 15 minutos de Málaga. En la cárcel se toparía con los malayos Marisol Yagüe y Juan Antonio Roca. Soto del Real, famosa por sus floridos jardines. Urdangarín compartiría experiencia con el empresario Gerardo Díaz Ferrán. O con el exsecretario general del Partido Popular, Francisco Granados, trasladado al penal de Extremera, también en Madrid. El exduque podría tener un hueco en la cárcel más fría de España, la de Brieva de Ávila, donde cumple pena por el caso Malaya Isabel García Marcos. Centro penitenciario de Picassent en Valencia, junto al Mediterráneo. Allí se alojan los cabecillas de la trama Gürtel, Correa, Crespo y El Bigotes. Las quinielas también apuestan por la monumental Segovia. Jaume Matas, otro rostro del caso Nos. ¿Podrían compartir celda? Los tribunales tienen la última palabra. Bueno, están las cárceles llenas, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. De todas maneras, hablabas, y muy bien apuntado, Ana, sobre devolver el dinero, que al final es otro de los puntos que preocupa. Aparte de ir a la cárcel, pagar tu delito, es devolverlo robado. A mí hay otro punto que también me preocupa, y es que esto no volviera a ocurrir. Y creo que con las declaraciones del ministro y con... no se han dado las circunstancias ni se ha cambiado nada para que un caso como este no pudiera volver a ocurrir. Si, como apuntabas tú, Martín, esto lo ha aprendido Iñaki, de cómo se hacen las cosas, de cómo se consigue tal por ser cuñado de cual, y los políticos se ponen a los pies del cuñado o del familiar de turno, esto no se ha corregido de ninguna manera. Esto podría volver a ocurrir y no se están tomando las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. A ver, cualquier delito puede volver a ocurrir. Las medidas preventivas, en este caso, son un control muchísimo más estricto del gasto público. Un control. Lo que quieres dar a entender es que tú abres expedientes, es dinero público, contratación pública. Tú lo sabes, informe de servicios jurídicos, intervención. Y aún así... tenemos los casos. Sí, pero es donde se supone que es lo que nos pide la ley. Nos ha fallado. ¿Qué hacemos más? Efectivamente, ¿qué hacemos más para evitar que los políticos no den dinero a dedo a personas que no han salido a un concurso público? Es decir, ¿cómo controlamos mejor? Hay que grabarles en las reuniones. Efectivamente. No lo sé, es que algo habrá que hacer para evitar que nos quiten el dinero y que lo adjudiquen a dedo. A ver, te digo, esas personalidades que dices tampoco lo son porque hayan salido a concurso público electoral. Quiere decir, están puestas a dedo. Están puestas a dedo por el régimen, y el régimen sigue siendo el mismo. Tenemos procedimientos legales que nos han fallado. Que siempre vuelves al mismo. Sí, lo que no ha cambiado es la sustancia del asunto. Es que los problemas de la corrupción son atajables, Había mucho más antes. Ahora cada vez vamos avanzando más. Sí. Pero yo sí que creo que el problema es arbitrar los mecanismos para que esa corrupción no sea posible. A ver, pero para poner los suficientes el núcleo central del barreras. Estado, el núcleo troncal del Estado es corrupto. Y lo estamos viendo. Bueno, una parte de... No está probado, no está probado. Es ignorante. No sabe ni dónde está. Todo el Estado no es corrupto. Vamos a el Estado en sí mismo. El Estado en sí mismo no es corrupto. Porque, entre otras cosas, los que son corruptas son las personas. Pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, ¿qué se debe o qué podríamos hacer para volver a que ocurriera menos veces al menos? Déjame terminar. Solamente te iba a decir que la gente tiene que volver a creer en la justicia y ahora no lo hace. Hay algunas medidas que se pueden tomar y algunas que se están tomando. Primero, mayor transparencia en las adjudicaciones públicas, porque el agujero empieza en la adjudicación pública. En estos casos incluso nos ha fallado el control interno funcionarial.
empezando, y que no han sido imputados ninguno. A mí me molesta especialmente porque he trabajado casi toda mi vida en administración pública. El control de los funcionarios públicos. Ahí no han aparecido informes negativos de las adjudicaciones. Segundo, mucho mayor transparencia de las adjudicaciones que se hacen, publicar todo. En bastantes casos se está haciendo ya en el resto de transparencia. Y tercero, poner unidades especiales en la policía y en la agencia tributaria para que investiguen como objetivos de riesgo todas las empresas adjudicatarias de la administración. ¿Por qué Esas son las no medidas. se ha hecho ya? ¿Por qué no se ha hecho ya? Porque lo que has dicho es perfecto, me parecen tres medidas estupendas. Ya se han hecho reformas, no todas. ¿Qué reformas? Pero sí que ha habido reformas. La impunidad sigue estando, no hay control. A ver, Eduardo Montero. Tú pregúntale tú al alcalde de turno y al Lehendakari a ver si puede hacer lo que quiere, adjudicar lo que quiere o al consejero de turno. No, se van arbitrando sistemas, que no. A ver, Eduardo Portero. Lo que pasa es que son muy recientes, Desgraciadamente no vivimos en una sociedad ideal y desde luego personas como Iñaki Urdangarin existirán y sobre todo a otro nivel, porque el de movimiento sobre todo se demuestra, y él se movía como nadie y como un solo hombre en los despachos. Hay un tema interesante que habéis planteado aquí, que es el control de la administración, y en este caso para mí sí que hay una inferencia en cuanto al comportamiento de la administración, cómo se comportó la administración en este caso. Pero sí que es cierto que a mí me parece que lo capital de todo este proceso judicial es que hay un desnivel entre la instrucción del caso, es decir, que no lo realiza el mismo tribunal porque es así. Quiero decir, hay un desnivel porque inicialmente la previsión delictiva era una y realmente la convicción final a la que las magistradas llegan es otra. Incluso el propio Ministerio Fiscal, personado en la causa, la petición que hace es de 19 años. Quiero decir que en este caso me parece que aquí algo ha fallado procedimentalmente. Las cargas de la prueba... Sí, asientes. Sí, hay algo que choca entre la instrucción... Sí, y además hay una figura esencial en este procedimiento que fue la Fiscalía, que desde el primer momento se convirtió en una defensa adicional por parte de los dos. Y realmente sí, porque además el propio juez instructor no acaba de entender y no acaba de encajar cómo se ha podido llegar a esta conclusión cuando había unas bases pues muy sólidas al respecto. Pero es que aquí el juego de la Fiscalía, a la que también el señor ministro tendría que replantearse una modificación ahí porque, bueno, pues tiene muchas lagunas, pues en este caso nosotros consideramos que ha sido esencial para llegar a este resultado, porque su actuación... el cambio de planteamiento del fiscal. El cambio de planteamiento y su beligerencia desde el principio en sentar unas bases que no venían conformes con cómo se estaba desarrollando la instrucción. Actuó como el abogado de la infanta. Totalmente, o sea, ha sido... vergonzoso porque es un fiscal, es dinero público. Algo así. Y esa posición fue clave. Ha sido clave y determinante desde el principio en el sentido hasta de la el final, sentencia. y ahora mismo con esta previsión de que no va a ser recurrida la resolución de las medidas cautelares, evidentemente. O sea, quiero decir, yo creo que eso eran balones y humo al respecto de que igual podía haber una prisión preventiva, porque yo creo que no se lo creía ni él, creo, o sea, en el planteamiento ese inicial que hizo. Sí, y después de lo que ha pasado con la Fiscalía y sobre todo la manipulación que ha intentado, y eso me parece especialmente grave, el gobierno removiendo fiscales para tener fiscales defensores, tenemos que reivindicar con más fuerza aún la figura de la acusación popular. De que muchos están criticando, que algunos están pidiendo que desaparezca, pero frente a un pacto posible entre el poder y la Fiscalía para eximir de penas a juzgados, a personas juzgadas por corrupción, si no hay acusación decae. Tú defiendes esa figura en los casos de corrupción, la de la acusación pero más que eso, sí, y además en la sentencia hay un varapalo tremendo y al margen de otras consideraciones de quién estaba ejerciendo esa acusación, pero además hay una especie como de, no sé, como de inquina con respecto a por qué esa figura que no ha aportado nada en el procedimiento, pues toda figura que lleva a ejercicio un principio acusatorio pues debe ser tenida en cuenta en un procedimiento penal. Y máxime si en este caso el Ministerio Fiscal pues es que no acabamos de entender la posición que ha tenido en el procedimiento. Con la infanta, por ejemplo, no le acusó. La infanta se sentó en el banquillo gracias a la acusación particular, aunque en este caso la acusación popular, aunque era también a su vez corrupta, ¿no? Pero yo
sí creo que tenemos que reivindicar con fortaleza una costumbre no muy extendida en España de la acusación popular. No podemos dejar en manos de un pacto oscuro entre el poder y la Fiscalía el que avance o no avance un proceso o decaiga. Dos cosas. Una, que los ministros de Justicia de España se callen todos con los casos, por favor. Porque todos cometen los mismos errores. A todo el mundo le vais a sacar declaraciones tipo las de Catalá, totalmente desafortunadas, y lo sabéis perfectamente en la práctica judicial. Es tristísimo, es que todos. Absoluto. Y luego dos, una segunda idea, por explicarlo de una manera muy gráfica. La Administración no es una empresa sin dueño. Los dueños somos nosotros, los contribuyentes. Porque el sistema que planteas conceptualmente, que es como yo entiendo a Martín, lo explico así sencillo, de que está corrupto, no es en sentido estricto corrupto, pero esa idea sí es troncal todavía en este país. Y claro, ahora ha salido a flote porque España está muy inflamada por la crisis económica y por estos escándalos de corrupción. Pero España tiene dueño y somos nosotros, o Euskadi tiene dueño y somos nosotros. No son empresas sin dueño, como las del IBEX, que algunos ya sabéis lo que plantean cuando hablamos del IBEX. Ahí está la clave, perdón, ahí está la clave. Igual también hay que desalojar del poder a una clase política corrupta, una clase política que ha visto que estar en el poder es un negocio y que vale para hacer dinero. Al señor Urdangarín no, porque el señor Urdangarín viene de una familia, él está casado con una gente que, bueno, que por obra de la dictadura franquista ha llegado a donde ha llegado, pero resulta que luego hay una clase política, hay partidos que se sustentan en la corrupción. Lo estamos viendo, lo hemos visto recién en el informe. Urdangarín, si mañana decide entrar a alguna de esas cárceles, seguramente coincida con alguien del Partido Popular. Hay muchos corruptos del PP en la cárcel y seguramente va a haber más. Quizás también hay que pensar eso, hay que pensar si la gente con su voto todavía hoy está amparando a determinados partidos políticos que lo que hacen es lucrarse con la política, lucrarse con el dinero ajeno, y eso es realmente vergonzoso y debería acabar ya, ¿no? Sí, pero la gente tiene derecho a votar, es más, la gente tiene derecho a votar mal. La gente tiene derecho a equivocarse. Otra cosa es que los mecanismos de control democráticos institucionales tienen que funcionar independientemente de la voluntad del votante. Pero la gente tiene derecho a la separación de poderes. Y también eso es sospecha de que se da bastante poco anónimo. El problema es que la gente tiene derecho a equivocarse, a votar mal, y bueno, eso todo el mundo tiene. El problema es que los mecanismos de control están en manos de los corruptos. Ese es el problema. Estamos hablando de la pestaña que se mueve la cola. A ver, y desde el punto de vista, un segundo, Andoni, desde el punto, estamos hablando de medidas de prevención, de que haya mayor transparencia, y desde el punto de vista de las leyes, ¿se pueden endurecer una vuelta de tuerca para poder juzgar estos casos de corrupción? Hombre, deberían ampliarse las penas previstas para este tipo de delitos, porque si no... Claro, si tenemos la ley muy blanda, pues... La sensación... Por ejemplo, en Reino Unido hay una ley antisoborno. Puedes poner la ley anticorrupción. ¿Por qué no tenemos una ley antisoborno en España? Si tienes al fiscal apropiado, que te va a aplicar el grado más bajo con atenuantes diciendo que es un ciudadano ejemplar, el Kinky pues entonces... Pues si eleváramos la base mínima ya tendríamos algo también. En Reino Unido hay una ley antisoborno. De uno en uno, por favor, insisto una idea, de manera sintética. En Reino Unido hay una ley antisoborno. ¿Por qué no la tenemos en España? Si nadie la plantea, ¿por qué no? No todo el mundo puede contratar con la administración. Pasan unos filtros hasta que llegas en años. ¿Por qué no lo hacemos? Por ejemplo, Vasco se ha dado un paso importante, que ha sido la aprobación del registro de lobbies, de grupos de presión. Esto a nivel de comunidades autónomas es bastante original y novedoso, y en el caso de Euskadi ya existe. Hay que ver si luego esto funciona, pero es importante ese tipo de controles, es importante que esta gente no pueda hacer lo que quiera. Lo que has dicho tú es un mecanismo de doble filo, es decir, precisamente porque ese es un mecanismo que deja el poder de las grandes empresas antiguas, todo el poder de contratación, de forma que las nuevas pequeñas empresas no puedan acceder nunca a los contratos públicos. Tenemos que mirar todas las cosas a la vez. Bien sabes que no sabes que hay tipos de contratos. Pero ¿Lo repasamos? si ponemos unos mecanismos, si ponemos unos mecanismos, pero no digas a la audiencia lo que tardan no es. años en conseguir la calificación de contratista de la administración, lo que estamos haciendo es dejar en manos de grandes empresas con unos grandes despachos de abogados que se hagan con toda la contratación pública. En Euskadi tenemos empresas pequeñas. Pero ahora se deben dar sobres en determinados. No parece que sea un país. Aquí está funcionando. Fíjate que eso se ha dado ahora. Puedo decir una cosa sencilla. Reino Unido no me parece el Brexit, que sea un país que no proteja un poco a su gente y a sus empresas y a todo tipo de empresas. Insisto, ¿se hace un registro? Se hace un registro, sabes que hay tipos de contrato distintos.
Y se hace un registro en función de una contratación. No tienen que ser las grandes ni mucho menos. Andoni, no hay que tener miedo a los registros y a los controles, que es dinero público. Le quería recordar, Andoni, que las del 3% son las grandes empresas. Las que van dejando el 3%, también en Cataluña y en la Gürtel, son las grandes empresas. Razón. Es decir, bueno, aquí existe el registro de calificación de contratista, tanto en Euskadi como en Madrid, y si la calificación de contratista no puedes acceder a ninguna adjudicación de la administración, y además está la calificación por sectores. Nos estamos desviando del tema, nos estamos desviando. A ver, Martín Garitano, volvemos a hablarnos de la hay medidas que a veces que parecen que son muy guays y lo que estamos haciendo es dejar en manos de grupos poderosos todo el control de la administración. Para mí es mucho más efectivo. En este caso ha sido Jaume Matas reconoció, yo le di el contrato, le di el dinero porque era el yerno del rey. O sea, es que olvídate ahora de empresas y olvídate ahora de... Estamos hablando de otras cosas. A ver, Martín Garitano, se le dio por ser quien era. No, estamos hablando de endurecer las leyes con los controles. Sí, cabe, porque si la base mínima es tan leve las penas, pues claro, siempre corres el riesgo de que le condenen a nada. Si tienes al fiscal que lo has puesto a dedo, es el otro cuñado, creo que fue Talleyrand. Bueno, que no empezó así, que no empezó así, o por lo menos no se sospechaba, ¿no? Creo que fue Talleyrand, y me arriesgo a equivocarme porque esto de las citas que al principio iba con un instructor bastante mano a mano, el que dijo, haga usted las leyes, pero déjeme a mí los reglamentos. El conde Romanones. Fue Romanones, bueno, ya me he equivocado. Haga usted la ley que yo haré el reglamento. Conde Romanones. Puedes hacer la ley más bonita y perfecta contra la corrupción del mundo, que si quien gestiona el cumplimiento de esa ley es el que has puesto tú a dedo, esto es el papel mojado. O sea, no... En este debate tenemos dos cuestiones. Una, que a mí me preocupa, que en este caso ha resultado fallido, que tienen que devolver todo lo sustraído a la administración. Y sistemáticamente ahí las sentencias que hasta ahora se están dando con personas ya condenadas por corrupción, pues no estamos recuperando todo el dinero sustraído porque a veces ni se sabe cuánto es. Y segundo, ¿qué mecanismos ponemos para que sea mucho más difícil que vuelva a ocurrir? Y son controles públicos, es la transparencia total. Sí, Andoni, ¿sabes lo que dijo Jesús Gil? ¿Sabes lo que dijo Jesús Gil? Y tiene toda la vigencia a día de hoy, que se sale antes de la cárcel que de pobre. Y ese es el problema, que se sigue repitiendo y que eso es posible, que se sale antes de la cárcel que de pobre. Y no se han puesto las medidas para que eso cambie. A ver, ¿tú qué medidas propondrías en el Parlamento vasco? También son bueno, son condenas que luego van los recursos y que al final se quedan en unos meses y se quedan, ¿no? Aplicamos atenuantes, eximentes y toda la parafernalia, y al final lo que parecía que iba a estallar, pues al final se queda en el justito abajo, y como no son reincidentes y como además han colaborado y han depositado pequeñas cantidades, pues bueno, pues es que igual no tienen que estar en prisión. Pues así es entendible, ¿no? La indignación que puede provocar en la sociedad sentencias como estas, ¿no? Que en un principio, bueno, decíamos, se ha conseguido sentar a un miembro de la monarquía, ¿no? En el banquillo de los acusados, pero el final del desenlace... Ahí por lo menos, aunque el desenlace pues no haya sido positivo, un poco alabarla también la función del juez Castro en esa fase de instrucción, que yo creo que nos dio a todos una lección de que, bueno, él creía en la causa y que a la señora Infanta pues había que sentarla en el banquillo, pero bueno, luego se ha quedado un poco solo, cambiamos de tribunal y aparecen 3 magistradas pues que además pues no han tardado mucho en dictar la sentencia y tenía 800 páginas. Entonces, yo quiero recordar que en ese juicio se dijo que lo de Hacienda éramos todos, que era un eslogan, que eso no era verdad. O sea, este juicio ha dejado auténticas perlas y auténticas frases que quedarán para la indignación general. Hoy ha habido una frase muy buena: yo quiero ser cuñado del rey. Lo dijo el abogado de Pablo Crespo, corrupto, empresario y político del Partido Popular. Claro. Lo dijo no porque se haya enamorado un flechazo hacia la infanta Cristina, sino porque ve que siendo cuñado del rey en este país, oye, vas a un juicio y te va súper bien. Otro detalle, por ser maliciosa, ¿nos ha llamado la atención la coincidencia también con la sentencia de las tarjetas Black el mismo día? Hombre, totalmente. Policía bueno, policía malo también, ¿no? Lo que pasa es que tampoco les ha salido muy bien. Es que me llamaban la atención las portadas de la prensa, ¿no? Que al final ocupaba casi más atención. Claro. Lo comentábamos. Es una forma de rebajar, ¿no?, el impacto mediático de la noticia de lo que ha sucedido con Urdangarín. Esto es más viejo que la orilla del mar, o sea... Pero se hacían redadas antiterroristas en este país cuando querían una noticia que supera la siguiente, y de hecho todo el tiempo del diciente, ¿no?
No, disiento sencillamente porque el juicio, sobre todo en el caso de las tarjetas Black y la expectativa que tenemos y que teníamos, desde luego, yo creo que ha sido muy cumplida. Es decir, yo creo que todo el mundo aproximadamente quería que los culpables, porque ese caso de corrupción yo creo que lo ha entendido prácticamente todo el mundo, porque es tan sencillo como tener una tarjeta con un disponible, y eso yo creo que se ha entendido. Yo no creo que sea una cuestión precisamente de coincidencia para alterar un condicionante de otro. A mí lo que sí me parece, desde luego, es que el caso de las tarjetas Black es uno de los casos peores de España de corrupción, pero sobre todo pero Eduardo, por la capacidad... No, el problema es que ha salido la sentencia el expolio de las a continuación cajas, de la vistilla con Urdangarín y Torres. Es que es casualidad también que salga al día siguiente. Ahí estaban todos los partidos políticos dentro. Todos los partidos políticos. Sí, por eso, pero la utilización de sacar la sentencia para tapar lo otro es más viejo que la orilla del mar. No, pero sobre todo la capacidad extractiva de algunas personas, sobre todo en ese caso, para quedarse con dinero público. Olga, es una rapiña. ¿Son coincidencias que pensamos mal algunos o no hay que pensar, no hay que ser tan inocente? Yo creo que estoy con Ayala, ¿eh? O sea, que haya coincidido además dos situaciones así tan... Vamos, que puede estar la sentencia preparada pero emitirla 4 días más tarde, ¿no? También, pues bueno, ya digo, las declaraciones de nuestro ministro ya adelantando, es sospechoso. Yo lo voy a dejar ahí porque desde luego claro, no tengo hay muchos días la prueba empírica, es cierto, no tenemos la prueba empírica, pero bueno, ya tenemos cierta experiencia para saber que estas cosas son así. Del ministro de Justicia, diciendo que eso es una medida especialmente restrictiva, ¿no? Que se lo diga a los 80.000 presos que están dentro, ¿no? Manuel, Andoni. Eso es de Manuel. Sí, pero... Quiero decir, el ministro es cierto que lo que hace está mal hecho. Es decir, un ministro, sobre todo, lo que no puede darse es opinar sobre todo sobre categorías jurídicas. Pero yo sí creo que en este caso el ministro no dice prácticamente nada. Lo que sí debería decir realmente es la reforma integral de la justicia, de la carrera judicial y de la carrera fiscal. Cuando tú tienes realmente que tu fiscal general depende precisamente de un nombramiento del Ejecutivo, no estás proporcionando esa capacidad neutral que tiene que tener Eduardo, el Ministerio pero tú cuando Fiscal oyes al ministro, yo oyes a Mariano Rajoy diciendo, estoy convencido que a la infanta le va a salir todo estupendamente, claro. Nayara, entonces, o sea, te quiero decir, es ese. Las personas normales de a pie, no somos permeables a esas cosas. ¿Por qué tenía Mariano Rajoy la seguridad de que a la infanta le iba a salir todo estupendamente? ¿Por qué Hacienda no somos todos? O sea, te quiero decir, todos estos años y todo este proceso ha dejado una serie de perlas y luego el resultado, una sentencia encima recurrible. Tendremos un año para enfriar este resultado. Todas las sentencias son recurribles. Y aún así, y menos mal. Sí, claro que sí, pero todos sabemos que este añito va a servir para enfriar la decisión. B, en Zúrich, C, que tiene que personarse una vez ante el juzgado físicamente, y si no, igual le dejan mandar por WhatsApp. Estamos de acuerdo que... Es decir, todas las sentencias son recurribles, pero no de esa condición previa. Se han hecho, yo creo que con un trato de favor o evidente, aunque tenga cobertura legal, pero la cobertura legal cuando se hace uso de favor tampoco es cobertura legal, es una perversión de la legalidad. Pero a mí me parece, nos estamos olvidando... Nadie pensaba que iba a estar condenado el yerno del rey o el cuñado del rey actual. Ya ha costado, a ver, pues sí ha costado, pero a mí sí me parece que especialmente llamativo que en tantos casos de corrupción como estamos teniendo, la parte robada no aparezca. Me parece escandaloso, por ejemplo, que la mujer de Bárcenas pida 600 euros de pensión de los estos embargados y luego van a esquiar a unos chalés que valen millones y millones. Pues así están las cosas. Algo de dinero 11 y 8 minutos de la noche. Vamos a cambiar de tema y agradecerle a Olga sus explicaciones. Bueno, ayer